Que el Señor a cada uno nos dé un día lleno de bendición, es nuestro deseo. Estamos llegando al final de esta semana y una disculpa especial porque normalmente en los devocionales pues es para estudiar la Biblia y solo que pues es difícil cuando uno quiere ver el asunto de la historia de la iglesia, así que por eso una disculpa, pero también la historia, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 10, es una bendición para nosotros. Ahí en 1 Corintios 10, ustedes lo pueden leer después con calma. El apóstol Pablo dice que la historia tiene una función didáctica. Nosotros aprendemos de la historia lecciones importantes y también la historia es inspiracional, ¿verdad? Allí 1 Corintios 10 dice que para que no nos suceda lo que sucedió en el pasado y nos anima también para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, estamos llegando al final de esta semana, decía, y al hacer un análisis de la historia, pues llegamos ahora a esta sección donde vamos a considerar algunas declaraciones. Hay muchas declaraciones en los escritos de la sierva del Señor que a lo largo del tiempo han sido confirmados por la ciencia. Y esta mañana lo que vamos a hacer es a presentar algunas declaraciones y la confirmación de la ciencia, pero en el tiempo pasado. Los especialistas que han estado entre nosotros y todavía la doctora que va a estar en un momento más, nos están hablando acerca de lo que está sucediendo en el momento, la comprobación científica contemporánea, pero vamos nosotros a hablar algunas cosas en la historia pasada, cómo la ciencia ha ido confirmando esto. Bueno, quisiera decirles que por 50 años la hermana White escribió y habló acerca de estos temas, acerca de salud y también especialmente acerca de la nutrición. Desde que ella recibió su primera visión en 1848, unos poquitos meses después, en 1851, apareció uno de los primeros documentos que ella escribió en asuntos de salud. Así que más o menos por un espacio de 50 años, un poco más, ella habló y escribió abundantemente de temas relacionados a la salud. Y un tema recurrente en sus exposiciones, en sus escritos, fue el tema del régimen alimenticio. El tema del régimen alimenticio. A lo largo de ese tiempo, ella presentó principios que, si bien es cierto, en su tiempo no tenían ni comprobación ni apoyo científico, a lo largo de la historia, estos escritos han sido analizados por especialistas en diferentes áreas. Gracias a estos escritos de la mensajera del Señor, es que empezaron a surgir no tan solo de libros que directamente ella escribió, sino de artículos que escribía para las revistas. Empezaron a surgir libros como el Ministerio de Curación, Consejos de Salud, Consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia y de reciente publicación, Mente, Carácter y Personalidad, entre otros, que a lo largo del tiempo han sido para nosotros los adventistas de gran influencia para modelar nuestro estilo de vida y también nuestros hábitos alimenticios. Pero no tan solo con nosotros estos libros han sido de gran bendición, sino también para la gente que no es de nuestra iglesia, para el público en general, estos materiales han sido de gran impacto, de tal manera que mucha gente se ha interesado justamente en estos escritos. Y decía que los escritos de la sierva del Señor han resistido el escrutinio de muchos científicos en diferentes áreas a lo largo del tiempo. Y cada vez que pasa el tiempo, pareciera que ellos comprueban justamente a través de las investigaciones lo que el Señor reveló a su sierva. Miren lo que ella dijo en Consejos para Maestros. Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas. Verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría
y el poder de Dios, ¿verdad? Interesante que así ha sucedido. La ciencia, hombres de ciencia han estado confirmando justamente lo que Dios reveló a su mensajera. Dijo ella también, Testimonios, volumen 5, Dios ha dado suficiente evidencia para que la mente sincera pueda creer. Sin embargo, dijo también que aquel que quiere dudar siempre encontrará, ¿qué cosa? Motivos para dudar. Y saben que aquí una reflexión que me ha venido a la mente es el hecho de que, no aquí, pero en otros lugares, miembros de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, algunas personas han ido creciendo en duda en cuanto a la veracidad o el valor de los consejos y orientaciones de la sierva del Señor en materia de salud. En diferentes lugares, gente de nuestro pueblo. Y por extraño o triste que esto parezca, otras personas de afuera, externas, que no son de nuestro pueblo, han ido en crecimiento, en aumento en el interés, en la búsqueda de estos conocimientos y en la aplicación de los principios que contienen estos libros maravillosos. Es algo extraño o triste, pero en algunos lugares eso ha estado pasando. Ayer, mientras escuchaba yo la exposición del ingeniero Aneiros, lo veía, es un hermano entre nosotros de reciente, no tiene mucho tiempo como miembro de nuestra iglesia, pero con qué vehemencia y con qué fervor él hablaba favoreciendo uno de los libros que para él fue muy significativo, el Ministerio de Curación. Bueno, quiera Dios que nosotros podamos ser esa clase de personas de oidores atentos. Miren, ya la sierva del Señor había dicho, había profetizado, el Señor lo reveló, que hacia el tiempo del fin, en el que estamos viviendo, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Por eso decía que algunas personas dudan, ¿no?, acerca del valor de estas orientaciones. Veamos entonces algunas declaraciones de la mensajera del Señor. Por ejemplo, en 1901, la sierva del Señor dijo específicamente en relación a los asuntos de nutrición que ella no tenía los conocimientos, ella no era una científica y por tal motivo no tenía los términos adecuados. Yo mencioné uno de estos días que ella tenía temor porque temía no ser bien comprendida o no darse a entender correctamente. Entonces ella dijo, las causas y los motivos de esto yo no lo sé, pero doy la instrucción tal y como me fue dada. Es decir, muchas de las cosas que ella recibió en el momento no las entendía plenamente. Y entonces decía, miren, pues yo comparto esto, pero no sé exactamente por qué. Y algunas cosas así sucedieron especialmente en el área de la nutrición. Veamos una declaración. En 1884, ¿cuántos años atrás de eso? Imagínense, 1884, más de 100 años, más de un siglo, ella dijo lo siguiente: 9/10 partes de la maldad de los hijos de hoy es causada por la intemperancia en el comer y en el beber. Es decir, ella asoció una dieta defectuosa con la delincuencia juvenil. Dijo también lo siguiente: muchos de los jóvenes de esta generación, aún en las iglesias, en instituciones religiosas y hogares que profesan ser cristianos, están eligiendo la senda que conduce a la destrucción. Con sus hábitos intemperantes se acarrean enfermedades, caen en prácticas impropias, arruinan su salud y también, dice, su carácter. Bueno, años después, en 1960, en un periódico de los Estados Unidos, apareció un reporte de una de las reuniones de los hombres de ciencia en donde se estaba analizando justamente el asunto de la alimentación. Y entonces, en ese reporte, Curtis Shears dijo lo siguiente: la investigación ha demostrado que la ciencia del poder para discriminar entre lo correcto y lo incorrecto es una función especializada de la razón.
y la razón se ve afectada por la calidad de los tejidos del cerebro, que a su vez obtiene su alimento de la comida que se consume. Así que la ciencia aquí estaba confirmando justamente la relación que existe entre lo que comemos y lo que nosotros somos y cómo actuamos. También en relación a los efectos beneficiosos de la luz del sol, yo les mencioné que en el tiempo en que el adventismo surgió, no era común que en las casas las ventanas estuvieran abiertas y que el aire circulara, que el sol, se pensaba que eso era dañino especialmente en la noche, pero también en el día. Normalmente las casas se mantenían cerradas. Ella dijo lo siguiente, esto apareció por primera vez en estos folletos que empezaron a circular a partir de 1864. Dijo ella, algunas casas están costosamente amuebladas, y decía ahí que eran más para el deleite del hombre que para realmente un beneficio adecuado. Las mejores habitaciones son mantenidas a oscuras, se las priva de luz y de aire, no sea que la luz del cielo dañe los muebles costosos y destiña las alfombras o manche los marcos de los cuadros. Las habitaciones que no están expuestas a la luz y al sol se humedecen. Las camas y las ropas de cama también se humedecen. Y la atmósfera de estas habitaciones es tóxica porque no ha sido purificada por la luz y el aire. Así que ella aquí estaba diciendo que la luz del sol tenía una función importante para la eliminación de estas bacterias. En 1905 también ella dijo, en la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol, haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Otra declaración que apareció en el Ministerio de Curación. Cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Los gérmenes mortíferos abundan en los rincones oscuros y descuidados. Está hablando de las habitaciones. La limpieza perfecta, la abundancia de sol, la cuidadosa atención a las condiciones sanitarias de todo detalle de la vida doméstica son esenciales para librarse de las enfermedades y para alegrar y vigorizar a los que viven en la casa. Bueno, eso lo dijo muy temprano en su ministerio. En 1944, el doctor Lawrence Garrod dijo, un bacteriólogo inglés, dijo, después de unos estudios que él había realizado, dijo lo siguiente: el polvo en el suelo cerca de las camas de los pacientes que sufren de una enfermedad infecciosa contenía muchas de las bacterias que producen esta enfermedad. También después de esos estudios él dijo, reconozco ahora que la luz del sol en un día ordinario, incluso en el invierno de Inglaterra, puede ser letal para las bacterias. Bueno, la ciencia confirmando justamente lo que la ciencia del Señor había dicho mucho tiempo antes. Este doctor, el doctor Russell Trall, que fue contemporáneo de la hermana White, incluso escribía en la revista el Reformador de la Salud que la iglesia tenía, dijo que la sal debía totalmente eliminarse, no debía ocuparse la sal en los alimentos. Eso lo dijo en 1869, pero la hermana White tenía una opinión diferente. Ella dijo, yo uso un poco de sal y siempre lo hago porque la luz que Dios me ha dado, sé que en lugar de ser nociva, es en realidad esencial para la sangre. No conozco cuál es la razón de este asunto, pero doy la instrucción como me ha sido dada. Bueno, yo sé que no tenemos una opinión muy correcta de la sal. Ella está aquí favoreciendo que la sal tiene su lugar. Dijo también, bueno, la ciencia dijo lo siguiente más adelante: se necesita sal en la dieta en una medida de alrededor de 5 gramos al día para un adulto. La mayoría de las personas consumen más que esto. Sin embargo, en las condiciones de la transpiración excesiva, el adulto necesita 1 gramo extra de sal cada día. Muy temprano también ella, hablando de la sal, en 1884 y 1905, advirtió del exceso en el uso de la sal. Dijo, evítese el uso de mucha sal. Y entonces la ciencia con el tiempo ha confirmado que la presión arterial alta, el Laboratorio Nacional de Brookhaven dijo
que la presión arterial alta a menudo se encuentra en individuos que agregan más sal a su comida. Incluso ese mismo laboratorio hizo un estudio con todos los empleados y dijo que de 135 de los compañeros de trabajo que no utilizaban sal, no agregaban sal a la comida que se les servía, uno de ellos solamente evidenció tener presión arterial alta. De 630 compañeros que en ocasiones, después de haber probado los alimentos, agregaban un poco más de sal, 43 de ellos padecían esta enfermedad. Y de 581 que siempre, sin probar, automáticamente le echaban sal a la comida, 61 de ellos manifestaron tener presión arterial alta. También en 1964 se dijo que el alto consumo de sal en la infancia podría resultar en una tendencia a la presión arterial extremadamente alta en la vida adulta. Otros asuntos. Una declaración que también la ciencia confirmó de los escritos de la hermana White. Ella había hablado acerca de las corrientes eléctricas en el cerebro. Y en su tiempo, cuando ella dijo eso, sencillamente fue un asunto ignorado. Pero en 1962, el doctor Ernest Weber dijo que había olas maravillosas en el cuerpo humano, hablando de esas ondas electromagnéticas que se veían ahí. En 1934, el doctor Charles Mayo dijo que cargas eléctricas por minuto son vitales para el funcionamiento del cerebro. Cuando esto sucedió, todavía no había mucho interés al respecto. Mucho tiempo antes, en 1869, ella dijo lo siguiente: cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Desde 1929 se había hablado, Hans Berger había hablado acerca de líneas onduladas que referían acerca de la actividad del cerebro, pero realmente fue ignorado. 25 años después, en 1954, es que apenas se estaba dando paso o lugar a una nueva rama del estudio que sería la electroencefalografía. En relación a las grasas, al azúcar y a los problemas relacionados al corazón, en 1868, la señora White dijo que algunas personas son susceptibles de ataques agudos de enfermedad y muerte súbita. Y también asoció el libre uso del azúcar con las enfermedades. Miren, por ejemplo, esta declaración de 1868, hablando de las grasas. El consumo de carne les ha proporcionado, hablando de algunas familias que consumían mucha carne, ella dijo, el consumo de carne les ha proporcionado sangre y músculos de mala calidad. El organismo de ustedes está congestionado, listo para contraer cualquier enfermedad. Ustedes son susceptibles a contraer enfermedades graves y a padecer una muerte repentina, porque no poseen un organismo suficientemente fuerte como para ponerle freno a la enfermedad y resistirle. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa, porque conviene al gusto pervertido. La grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos, pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. Deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. Eso lo dijo en 1896. En 1960, la Asociación Americana del Corazón dijo lo siguiente: se recomienda la reducción o control del consumo de grasa bajo supervisión médica como un medio de prevención de la arteriosclerosis para disminuir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También en 1960, en la revista Time, los doctores Joliffe y Case indican que las grasas saturadas estimulan la producción de colesterol en el cuerpo, estrechan las arterias, las hacen susceptibles a bloqueos
que pueden hacer morir el corazón o el cerebro y causar la muerte. Muchas de estas declaraciones ahora parecen muy sencillas, muy comunes, no sorprendentes, pero en su tiempo sí lo fueron. También el doctor Richard Walden dijo, considerando a los adventistas, que si la gente viviera como viven los adventistas, en ese tiempo él lo dijo, 1961, si se viviera la vida sencilla como viven los adventistas, entonces sus posibilidades son mucho mejores para un corazón saludable. Y dijo que los hombres adventistas sufren 40% menos en ese tiempo de las arterias del corazón que el público en general. Y su colesterol en la sangre fue 15% inferior al de otros grupos. En relación a la longevidad y al estrés, en 1905, la señora White dijo lo siguiente. Ella, fíjense los términos que utilizaba, no tenía la terminología médica, pero utilizó algunas cosas que se pueden entender fácilmente. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital, así le llamó ella. Dios nos ha dotado, desde que nacemos, con cierto caudal de fuerza vital. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que se necesita. Y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. También en relación con esto dijo lo siguiente: la intemperancia en el comer y beber, en trabajar, en casi todas las cosas, existe por todas partes. Los que hacen grandes esfuerzos para ejecutar cierta suma de trabajo en un tiempo dado y siguen trabajando cuando su criterio les dice que debieran descansar, jamás serán vencedores. Están viviendo de capital prestado, están gastando la fuerza vital que necesitarán en un tiempo futuro, y cuando se exija la energía que emplearon con tanta imprudencia, desfallecerán por falta de ella. Qué tremenda declaración. Y yo me siento aludido allí, no sé si algún otro también, porque a veces uno se mete en tantas cosas, en tantas actividades, y bueno, el cuerpo en su momento lo demanda. Otro pensamiento más, tomado de Educación Cristiana, dice lo siguiente: todo aquel que viola las leyes de la salud deberá algún día sufrir en mayor o en menor grado. Dios nos ha dotado de fuerza corporal necesaria en diferentes periodos de nuestra vida. Si imprudentemente agotamos esta fuerza por el ajetreo constante, seremos perdedores algún día. Nuestra eficiencia se menoscabará si acaso nuestra vida misma no se destruye. Tremendas declaraciones, ¿no? Bueno, en 1956, estas declaraciones de la hermana White, si no recuerdo bien, fueron alrededor de ¿qué año? 1890. Así que ¿cuánto tiempo después? Miren, ¿cuántos años? 60, 70 años después, miren, el doctor Hans Selye dijo lo siguiente, he descrito mediante estudios que hizo, por experimentos con animales, que cada ser vivo tiene una cierta cantidad de energía innata. Ella había dicho ¿cómo? Energía o fuerza vital. Entonces ahora miren, él dice, por experimentos con animales, cada ser vivo tiene una cierta cantidad de energía innata de adaptación o vitalidad. Esta puede utilizarse lentamente para una vida larga y sin incidentes, o rápidamente durante una más corta y más estresante existencia. También dijo lo siguiente: la vitalidad es como un tipo especial de cuenta bancaria que se puede utilizar por medio de retiros, pero que no se puede aumentar por depósitos. Su único control sobre esta preciosa fortuna es la velocidad en la que usted hace sus retiros. Muchas personas creen que después de haberse expuesto a actividades muy estresantes, un descanso puede restaurarlos a donde estaban antes. Esto es falso. Los experimentos con animales han demostrado claramente
que cada exposición deja una cicatriz indeleble, en que utiliza las reservas de adaptabilidad que no pueden ser reemplazadas. Entre 1865 y 1905, la señora White hizo varias declaraciones en algunas de las revistas de la iglesia en relación a la influencia prenatal. Y esta especialmente fue una de las cosas que consideraron que ella estaba mal. No tuvo ningún apoyo, se ignoró, se pensó que realmente esto no tenía ninguna relación, que era un disparate. En todos esos años, en varias ocasiones, ella habló de que había una relación muy especial, una influencia de la madre hacia el producto que se estaba formando, y que cuando nacía había una relación especial de causa y efecto. Pero en aquel tiempo esto fue uno de los asuntos más ignorados, no había ninguna relación. Miren lo que ella dijo, 1865, la irritabilidad, el nerviosismo y el desaliento manifestado por la madre marcarán el carácter de su hijo. También dijo, si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se hubiesen informado acerca de las leyes de su organismo, habrían comprendido que sus fuerzas físicas, tanto como su tono moral y sus facultades mentales, estarían representadas en gran medida en sus hijos. No tan solo la madre, ¿verdad?, sino también esa relación de los padres. Aquí especialmente está hablando de la relación de la madre, pero evidentemente nosotros les heredamos a nuestros hijos no tan solo la sangre, el parecido, sino también el temperamento. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que se le diga al hijo, eres igualito a tu padre, ¿no? Yo de repente lo he escuchado, no sé si algunos también, pero algunas cosas les heredamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero especialmente ella está hablando de la relación de la madre, aun cuando el niño no había nacido, y cómo la influencia que podía tener. Miren este pensamiento tomado de Ministerio de Curación. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene pues que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias ¿cómo está eso ahí? O al mal, que son casi irresistibles. Al mal, que son casi irresistibles. Bueno, años después, casi 80 años después, en 1954, el doctor Ashley dijo lo siguiente: las madres que se someten a periodos de estrés emocional grave durante el embarazo con frecuencia tienen bebés que presentan irritabilidad y sistema nervioso hiperactivo. Esto me pareció muy interesante. El doctor Cliff McKay, que un nutriólogo famoso ya retirado hace muchos años, en 1959, no es adventista o no era adventista, pero hizo una declaración ante una reunión de científicos en los Estados Unidos muy interesante. Nadie se lo pidió, pero él como nutriólogo conocía los escritos de la señora White, y especialmente como ella escribió mucho en relación a la nutrición. Y él en una reunión muy especial en los Estados Unidos dijo lo siguiente: en 1915, a una edad mayor de 87 años, murió una de las mujeres más notables que ha producido los Estados Unidos. Su nombre fue, dijo él, en ese tiempo, Elena de White. Y entonces dice que a pesar de que ella solo tenía unos pocos meses de educación formal cuando era niña, su lista de libros incluyó más de 60. Y entonces, entre otras cosas que él dice: lamento que muchos de estos libros están encerrados allá en unas tiendas de libros religiosos que figuran en un catálogo titulado
del espíritu de profecía. Dice él, en esa reunión, decía él, el libro principal de ella, hablando de nutrición, consejos sobre el régimen alimenticio. Y entonces después, él, del inicio de esa plática con especialistas, dijo lo siguiente: cada especialista en nutrición, cuya vida está dedicada al bienestar de los demás, debería ser impresionado por 4 conceptos básicos de los escritos de la señora White. Y entonces él presentó allí 4 cosas sobresalientes de los escritos de la señora White en materia de nutrición. El primero, sus conceptos básicos acerca de la relación entre la dieta y la salud, que han sido verificados a lo largo del tiempo por los científicos. Dice él quedó impresionado de esa relación que ella podía tener entre lo que comemos y lo que somos. Y entonces decía, ¿cómo iba ella a saber qué cosas podía tomar, qué cosas eran valederas y cuáles rechazar? Él estaba impresionado por eso, entonces por haber relacionado de manera muy especial la dieta con la salud. En segundo lugar, decía él, otro aspecto que los nutriólogos deben tomar en cuenta de sus escritos es la gran influencia, el liderazgo que ella asumió en este sentido, que ha podido conducir a miles de personas a modificar su estilo de vida, ¿verdad? Su dieta. Esa es otra cosa que a él le impactaba mucho. En tercer lugar, dijo él, solo se puede especular acerca de la gran cantidad de enfermos durante el siglo XIX que podrían haber tenido una mejor salud si hubieran leído y puesto en práctica las enseñanzas de la señora White. Y por último, decía él, que otra cosa que le impresionaba de sus escritos es que hasta el momento en que él estaba escribiendo eso, no he encontrado, dijo, desde el momento en que ella escribió, otra dieta nutricional que supere lo que ella ha dicho. Impresionante, ¿no? Bueno, otras cosas del exterior más recientes. En el año 2010, seguramente varios de ustedes se enteraron que un cineasta independiente, Martin Doppmeyer, impresionado por el mensaje de salud adventista, vino a los líderes de la iglesia para decirles que estaba interesado en promover el estilo de vida adventista. Y entonces, sin haberle costado un solo centavo a la iglesia, él preparó una película que estuvo en circulación donde se presentaba la historia del mensaje adventista de salud y los principios fundamentales de la iglesia. Personas que no son de nuestra iglesia están mirando justamente con mucho interés, y no tan solo con interés, sino también con devoción y aplicando a su vida estos principios que sin duda aquellos que los practican traerá grande bendición. Otro asunto, el año pasado, 2014, a mediados del año, se publicó este libro que se llama Helena Harmon White, Profeta Americana. Este libro fue escrito por aproximadamente 18 diferentes especialistas, teólogos y de diferentes áreas. No es un libro que fue publicado por la iglesia. Algunos, más o menos unos 4 teólogos adventistas participan en algunos artículos de este libro y otros que no son de la iglesia. Algunos la presentan, todo mundo le da un crédito muy especial, la presentan a ella como una gran mujer, algunos no como profeta, pero la mayoría de ellos reconocen la gran labor que tuvo la hermana White. Incluso uno de los capítulos que tienen que ver con el área médica, Helena de White como médica, fue escrito por un exadventista, Ronald Numbers, que en su tiempo escribió un libro que atacó mucho a la iglesia. Pero me llamó mucho la atención que ese capítulo presenta con mucho reconocimiento la importante labor que en materia de salud Helena White tuvo para la nación norteamericana. Impresionante. Así que, pues, gente que no es de la iglesia está... y lo que ayer el doctor
Eugene nos mencionaba en relación con esta revista, Smithsonian, esta revista que va a ser publicada en unos días, presenta, toda esta revista está dedicada a presentar los 100 norteamericanos más influyentes de todos los tiempos. Y entonces clasifica a esos 100 por grupos, en 10 grupos. Los 10 políticos más influyentes de todos los tiempos, los 10 deportistas, los 10 artistas, y entonces entre los 10 religiosos más influyentes de los Estados Unidos de todos los tiempos está Elena White, y como él nos mencionaba ayer, ella ocupa un lugar especial más que todos los demás, con un reconocimiento muy especial por su labor. Bueno, hermanos, termino con esto. Las características del mensaje adventista de salud. Nosotros creemos que el mensaje de salud que nosotros tenemos es de origen divino, que es con propósitos prácticos, tiene un distintivo muy especial que relaciona lo físico con lo espiritual, es amplio porque es más que solo vegetarianismo, es universal porque se aplica para todos y en todas partes del mundo, y tiene utilidad evangelística, es decir, con el propósito de traer a las personas a los pies de Jesús. 8 razones por las que creemos que Dios nos dio este mensaje. Primera, porque Él quiere que nosotros los adventistas vivamos más, pero que también esos años que vivamos, los vivamos con salud, y que a través de esa salud podamos ofrecer un servicio más amplio y fructífero a nuestro Dios. También para que nosotros seamos un testimonio vivo a los demás y para que fuéramos de ayuda a las personas que nos rodean. También mediante el estilo de vida que Dios ha inspirado a través de su sierva, Él quiere que nosotros tengamos una percepción más aguda de la verdad y de esta manera poder resistir mejor la tentación y por supuesto prepararnos para la eternidad. Termino diciendo lo que dice la Escritura, 2 Crónicas 20:20. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que el Señor nos ayude para que seamos esa clase de personas. Vamos a colocarnos de pie y terminar con una oración. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana una vez más por la vida que nos das. Gracias por este maravilloso don que nos has otorgado. Queremos rogarte, Señor, que extiendas tu gracia y tu mano sobre cada uno de nosotros. Que nos ayudes para caminar cada día de acuerdo a tu voluntad. Que nos ayudes para incorporar en nuestra vida a todos estos consejos y orientaciones que han de hacer de nosotros no tan solo personas más saludables, sino también cristianos más atentos a tu voluntad. Ayúdanos también para ser de ayuda a otros y prepararnos junto con ellos para vivir contigo por la eternidad. Bendice a esta institución y a todos los que laboramos aquí en el propósito de ser luz a otros en el cumplimiento de la tarea que nos has encomendado. Oramos a ti pidiendo tu bendición para todos y especialmente para aquellos que ahora por causa de la enfermedad sufren, para que también en medio de esa enfermedad puedan tener paz y la confianza de tu amor y de tu compañía. Lo pedimos y suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.